Este programa es presentado por South Date Kia, donde con la compra de 3 llantas, la cuarta te sale por solo $1. Las noticias, protagonistas y tendencias del momento. César Miguel Rondón, en Conexión Radio. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días. Son las 9 en punto de la mañana de este miércoles 15 de noviembre. A las 9 en punto de la mañana, usted está sintonizando en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM, la emisora del sur de Miami, territorio Éxitos. Usted también nos puede escuchar en su teléfono celular, donde quiera que usted se encuentre, por la aplicación Actualidad Media Group. Esa aplicación usted la puede descargar de manera gratuita en su celular. Y si usted entra en www.exito107.com, exito107.com, además de escucharnos, nos puede ver. Muy buenos días a los que nos están viendo por aquí. Recibo el saludo de María Alicia Guillermo Enrique. Guillermo Enrique es bisnieto de María Alicia, que está cumpliendo 14 años en Toronto. María Alicia es doña María Alicia Sifontes, que siempre es tan consecuente en su sintonía. Aquí nos saluda ella desde Caracas con un abrazo a la señora Flor Alicia. Otro que le devuelvo. Fernando Andrade nos saluda desde Barquisimeto, Estado Lara. Magali Hernández en Dublín, Gloria Herrera en Bogotá, Hugo Boscán en Játiva, Valencia, España. El Nava en Caracas, una lluviosa Caracas. Bueno, les recibo el saludo aquí en un lluvioso Miami. Esmeralda Tosta también está en Caracas. Jesús Grajirena igual. Guillermo Lozada en Johns Creek, Georgia. José David Fossi en Tampa. Jesús Guillermo Pineda en Atlanta. Lola Mesa en Lake Jackson, Texas. Arturo Rofrano en Stratford, Connecticut, a 1 grado centígrado, pero con sol. María Morales, Chere Ramos Graterol, muy buenos días, Chere. Edgar Bravo en Madrid. Mimón y Ani Amran en Bogotá. Saludos a todos, gracias por reportar la sintonía de En Conexión Radio. En Conexión Radio es una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM. Muy buenos días, Flor Alicia. Muy buenos días, César Miguel. Muy buenos días a todos. Hoy es 15 y el bolsillo lo sabe. Laura Rodríguez está en la producción general. Muy buenos días, Laura. Buenos días a todos. Mariel Sofía Rodríguez en Madrid está en la producción informativa. Buenos días, Mariel Sofía. Saludos, muy buenos días desde Madrid. Jesús Carreño está en la edición y montaje. Carlos Prato en los controles. Buenos días, Carlos. Buenos días. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Repasando el santoral católico, hoy es el día de San Alberto Magno, San Macuto. No tenía idea que había un santo Macuto. San Eugenio de Toledo, San Desiderio de Cajoros, San Fidenciano y compañero, San Fintano de Reino. Y en el calendario astrológico de Enrico Mariani, que ayer se me pasó leerlo y me lo reclamaron, tenemos para el día de hoy a la luna creciente en Sagitario. La luna en Sagitario es ideal para el fin de semana, porque es la luna para dedicarse a su hobby, para estar a la intemperie, para irse de fiesta, pero cae en miércoles cuando usted está, como dice la Chiqui Baby, en el ombligo de la semana, cuando más hay que trabajar. Otra lectura a esta luna de Sagitario puede ser la siguiente. Aquí tengo es el deseo y la necesidad de libertad puede llevar a olvidar responsabilidades. Se requiere manifestar las verdades de la vida. Es importante no caer en imprudencias.
es una buena luna, por ejemplo, para buscar la verdad. Dice acá, es la luna propicia de las aventuras. Bueno, todas las lecturas son para la aventura. Luna creciente en Sagitario, Sol en Escorpio, este miércoles 15 de noviembre del año 2023. Hoy es el Día Mundial sin Alcohol. El 15 de noviembre se celebra el Día Mundial sin Alcohol, una efeméride que tiene como finalidad concienciar a la población mundial acerca de los daños físicos y psicológicos que ocasiona el consumo de este tipo de sustancias en nuestro organismo. Es de vital importancia fomentar la responsabilidad en el consumo de alcohol, especialmente en los jóvenes. En el siglo XX el alcoholismo fue declarado como enfermedad, siendo la principal causa de las 3,5 millones de muertes cada año, debido a los accidentes de tránsito que ocasionan, así como los traumatismos y discapacidades que afectan a unos 50 millones de personas. Es también el Día Mundial de la Sangre del Cordón Umbilical. La sangre del cordón umbilical es la que queda en el cordón después del nacimiento de un bebé y es rica en células madre que salvan vidas. Se utiliza para tratar más de 80 enfermedades potencialmente mortales, incluyendo cáncer de la sangre, leucemia, linfoma y anemia de células falciformes. Es el Día Mundial de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, conocida como GOLD en inglés, o EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Esta celebración busca educar a las personas sobre este tipo de padecimiento e incentivar en los países una mejor política de atención para las personas que lo sufren. Por EPOC se conoce una serie de padecimientos que en conjunto limitan en gran medida el flujo del aire a los pulmones. Igual es el Día Europeo de la Distonía. Distonía es el nombre genérico de un conjunto de enfermedades neurológicas, así como de sus síntomas. Los síntomas consisten en contracciones sostenidas de músculos en una o más partes del cuerpo que originan, en muchas ocasiones, retorcimientos o torsiones de las partes afectadas. También se manifiesta a veces con temblor, a veces es un temblor parecido al observado en las personas ancianas. Nuestra agenda para el día de hoy. En Washington vamos a conversar con el periodista de The Hill, Rafael Bernal. La Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley para evitar el cierre del gobierno y lo envía al Senado. En Lima vamos a conversar con el periodista Eric Rivera. La Comisión de Constitución del Congreso de Perú aprobó una propuesta para permitir la reelección de los alcaldes y gobernadores del Perú, en el primer paso de un planteamiento que aún deberá ser debatido y votado por el Parlamento. También en Lima vamos a conversar con Alejandro Grisanti. Alejandro está en Lima de paso. Él es economista venezolano, director socio fundador de Ecoanalítica. Y con él vamos a conversar de esto. Venezuela ocupa el segundo lugar de países con la inflación anualizada más alta del mundo. En Barcelona, España, vamos a conversar con el periodista y profesor en la Universidad Abad Oliba, CEU, Joan López Alegre, a propósito de el caos político, el escándalo político en España por el proceso de investidura de Pedro Sánchez que ocurre en el día de hoy. El Tribunal Supremo de Justicia suspendió las elecciones en la Universidad de Carabobo. De ello vamos a conversar con Cateridona, del portal El Pitazo. Vamos a conversar también con el doctor Marcio Meléndez. Él es científico principal de óptica astronómica en el Instituto de Ciencia del Telescopio Espacial en Baltimore, Maryland. Dice el tema que vamos a hablar con él: ¿se podrá producir oxígeno en Marte? La esperanza de poder emigrar a Marte está cada vez más cerca, tras el reciente descubrimiento de actividad acuática en el planeta rojo.
según un estudio de científicos de China que publica la revista Nature Synthesis. La presencia de agua facilitaría su transformación en oxígeno. Los científicos exploran la posibilidad de descomponer el agua para producir entonces el oxígeno y ya definitivamente hacer de Marte un planeta habitable. No es que los marcianos llegaron ya, es que los terrícolas llegaron ya a Marte. Nuestro foro del día de hoy, el 2 de octubre de 1789, el presidente de Washington envió a los estados copias de las 2 enmiendas adoptadas por el Congreso. El 15 de diciembre de 1791, 3/4 partes de los estados habían ratificado 10 de ellas. Ahora esto se conoce como la Declaración de Derechos. Y esto lo vamos a abordar hoy con 2 destacados abogados. Timothy Litton, profesor de leyes en la Facultad de Leyes de la Universidad Estatal de Georgia en Atlanta, y aquí en Miami con el abogado penalista Frank Quintero Jr. Las efemérides del día de hoy, 15 de noviembre, en 1492, Cristóbal Colón señala la primera referencia que se ha registrado con relación al tabaco. El 15 de noviembre de 1533, en el sur del actual Perú, el conquistador español Francisco Pizarro llega a Cusco, la capital del Imperio Inca. El 15 de noviembre de 1791, en la ciudad de Georgetown, se inaugura la primera universidad católica, Georgetown University. Es una universidad que inauguran y todavía regentan los jesuitas. Hablando de universidades, el 15 de noviembre de 1892 se funda la Universidad de Carabobo, en Valencia, Venezuela. El 15 de noviembre de 1904 en Ancón, Panamá, desembarcan los marines estadounidenses para invadir Panamá. Después vendría la construcción del canal. El 15 de noviembre de 1920 en Ginebra se reúne por primera vez la Sociedad de las Naciones. El 15 de noviembre de 1941, en el marco del Holocausto nazi, Heinrich Himmler, jefe de las SS, ordena el arresto y deportación a campos de concentración de todos los homosexuales conocidos de Alemania, con la excepción de unos pocos oficiales y jerarcas nazis. Y 2 años después, el mismo día, 15 de noviembre, pero en 1943, Heinrich Himmler ordena que los gitanos sean puestos al mismo nivel que los judíos y deportados a campos de concentración. El 15 de noviembre de 1945, Gabriela Mistral se obtiene el Premio Nobel de Literatura. Es la primera mujer latinoamericana en recibir el premio. El primer latinoamericano, la poeta chilena. El 15 de noviembre de 1953 inicia sus transmisiones en Caracas, Radio Caracas Televisión. Hoy está cumpliendo 46 años Gaby Espino. Feliz cumpleaños, Gaby. Y el 15 de noviembre de 1990, en España, el escritor argentino Adolfo Bioy Casares gana el Premio Cervantes. El 15 de noviembre de 1915 nació en Santo Domingo Luis María Frometa Pereira, quien se convertiría en el cantor principal de la ciudad de Caracas, que la recibió como su propia, y Caracas lo recibió a él como su hijo directo. Hablo, por supuesto, de Billo Frometa. Y es que yo quiero tanto a mi Caracas. Billo falleció en 1988 a los 73 años, emocionadísimo porque se iba a montar su música en el Teresa Carreño con gran orquesta, con orquesta sinfónica. El 15 de noviembre de 1932 nació en el Reino Unido Petula Clark. 91 años está cumpliendo hoy la señora Clark. Un poco más joven, hoy cumple 78 años Annie Frid Lindstad, de ABBA. Es hora de hacer contacto con Hani Martínez Ward, abogada de
accidentes. Hani, muy buenos días. Muy buenos días. Estamos en nuestras oficinas, nuestro equipo, trabajando 24/7 para todas las personas que están en un accidente los fines de semana, en las noches, los viernes en las noches. Y queremos recordarle que en la Florida usted solamente tiene 14 días para hacer un reclamo. Si usted nos llama en el día 15, en el día 16, pues es demasiado tarde y puede perder todo el derecho. Así que no confíe en los seguros, confíe en tener un abogado desde la escena del accidente, especialmente cuando no le cuesta absolutamente nada. Y ya Hani se lo acaba de decir, ellos trabajan 24/7, de manera que el teléfono de Hani Martínez Ward usted la debe tener en la memoria de su teléfono celular, porque no sabe cuándo lo va a necesitar. Se lo digo de seguidas. 855-DOLOR-55, 855-DOLOR-55, que equivale a 855-365-6755. Les repito, 855-365-6755. Hani, ¿por qué es importantísimo contactarte a ti y no a cualquier otro escritorio de abogados? Bueno, es súper importante porque cuando usted nos llama a nosotros, número uno, a lo mejor usted dice, oh, es Hani Martínez Ward y es los abogados que salen con la canción y con el 855. Para la compañía de seguros sabe que somos una compañía que tenemos más de 10 años especializados en accidentes, que tenemos un equipo que si no da el dinero que estamos peleando, tenemos un equipo de abogados que van hasta el final y ganan los juicios. Como hablamos, en principio de año cerramos un caso por exceso de $100 millones. Acabamos este mes pasado cerrar un caso por 1.7 millones. La semana pasada cerramos un caso por más de $1 millón. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque la compañía de seguro sabe que si no nos dan la oferta que le corresponde a nuestro cliente, tenemos abogados que van a ir a juicio y van a ganar en corte. Por eso es que usted necesita abogados especializados en accidentes. No llame a cualquier abogado, llame a Hani Martínez Ward. Le repito el teléfono, 855-DOLOR-55, 855-DOLOR-55, que equivale a 855-365-6755. ¿Algo más, Hani? Eso es todo. Estamos aquí. Pase por nuestras oficinas en Miami Lakes a visitarnos. Por allí pasaremos. Muchísimas gracias, Hani. Que tengas un buen día. Muchas gracias. Hani Martínez Ward, abogada de accidentes. El editorial con César Miguel Rondón. El escritor español Arturo Pérez Reverte publica, en medio del caos que se está viviendo en España con la investidura de Pedro Sánchez, estos versos de Plutarco en el texto de la vida de Solón. Escribió Plutarco: si hoy vais a sufrir, vuestra es la culpa, no lo llaméis castigo de los dioses. Dando vosotros alas a estas gentes, los habéis encumbrado, y ahora el premio es una torpe y triste servidumbre. Valen estos versos para lo que está aconteciendo en España, pero también vale para lo que está pasando en el plano político en muchos países. La situación, el dilema, la disyuntiva planteada para los argentinos es sin duda de locura. Lo que está ocurriendo en varios países de América Latina igual. Y lo que ha ocurrido con la política en Estados Unidos, ni hablar. Voy a leerles esta noticia que nos llega desde Washington. Después de 10 agotadoras semanas de sesiones, los miembros del Congreso lucieron más que exasperados en el día de ayer. Como escriben Katia Golba y Joseph Ceballos Roy de Bloomberg, la acritud comenzó cuando el representante Tim Burchett, republicano por Tennessee, acusó airadamente al expresidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, de darle un codazo en la espalda mientras pasaba por el pasillo, llamándolo un bully con $17 millones.
Las declaraciones de Bochet, dadas a CNN, parecían prácticamente el chisme del niño agredido ante la maestra. Pasó, me dio aquí en los riñones, un codazo en los riñones. Y el reportero le decía, ¿está usted seguro que son los riñones? Claro, son míos, son mis riñones. Pues bien, sigo leyendo. McCarthy, cuando le preguntan, no, él no golpeó intencionalmente a Bochet. Como diría el personaje aquel, fue sin querer queriendo, ¿no? Más tarde en la Cámara Alta, el senador Mark Wayne Mullin, republicano por Oklahoma, ex luchador de artes marciales, desafió al presidente de los Teamsters, Sean O'Brien, a una pelea en medio de una audiencia del comité HELP. Los dos parecían listos para hacerlo, cuando el presidente del comité, el senador Bernie Sanders, cerró la discusión con un mazazo. ¿Están los legisladores simplemente cansados e irritables? Sin duda. Pero no deja de ser un síntoma preocupante del colapso de las normas políticas. Como decían en la película aquella, aquí por lo visto están todos locos. 9:22 de la mañana. Una pequeña pausa y ya regresamos con las noticias más importantes de este 15 de noviembre en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Vamos con las noticias más importantes de este miércoles 15 de noviembre. El presidente Joe Biden y su homólogo chino Xi Jinping se reúnen hoy en San Francisco con el objeto de estabilizar la relación bilateral en un momento en el que las tensiones están a flor de piel por Taiwán y las disputas en el mar de la China Meridional. El presidente Biden ya ha asegurado que espera que estas conversaciones sean de amplio alcance e incluyan temas como la guerra entre Israel y Hamás, Taiwán, la guerra en Ucrania y las injerencias electorales. Según se informa, los dos países llegarán a un acuerdo para combatir el comercio de fentanilo, establecerán un grupo de trabajo sobre el uso de inteligencia artificial, mejorarán las comunicaciones entre militares y reiniciarán las conversaciones sobre el clima. China también acaba de aumentar las compras de soja estadounidense, aumentó el límite de los vuelos diarios entre los dos países y aparentemente está considerando poner fin a una prohibición de facto sobre la compra de nuevos aviones Boeing. Por lo pronto, China y Estados Unidos crearán un grupo de trabajo que se centrará en la transición energética, el metano, la economía circular y la eficiencia de recursos, las provincias, estados y ciudades con bajas emisiones de carbono y sostenibles y la deforestación. Hoy, los dos países, a pocas semanas de todo esto se discutirá hoy, a pocas semanas de la Cumbre de Naciones Unidas sobre el Clima, COP28. La Unión Europea no podrá observar ningún proceso electoral en Venezuela mientras mantenga sanciones contra el Estado y sus funcionarios, afirmó el jefe de la delegación del gobierno en el diálogo venezolano, Jorge Rodríguez, después de que el bloque renovara las medidas. Mientras haya un venezolano o venezolana sancionado por la Unión Europea y mientras haya alguna sanción contra el Estado venezolano, estarán impedidos de acudir a Venezuela para observar ningún tipo de elección. Ninguno, dijo textualmente el también jefe del Parlamento venezolano durante una sesión legislativa. El Consejo de la Unión Europea anunció el lunes la renovación de sus sanciones a Venezuela en una resolución que decidió limitar a 6 meses en vez de un año, después de considerar como un paso positivo el desarrollo del diálogo entre el gobierno y la oposición y los acuerdos alcanzados el pasado mes de octubre en Barbados. Las partes acordaron entonces la realización de las elecciones presidenciales en el segundo semestre de 2024 con la presencia de observadores internacionales, entre ellos la Unión Europea. La administración de Nicolás Maduro rechazó ese mismo día la renovación de sanciones y las tildó de ilícitas.
El gobierno de Perú promulgó en el día de ayer el decreto que modifica la ley de migraciones para establecer un procedimiento administrativo sancionador especial excepcional que acelere la expulsión de personas extranjeras en situación irregular. El procedimiento sancionador se aplicará a las personas que ingresen al país sin pasar por el control migratorio y también por realizar actividades que ponen en riesgo o atenten contra el orden público, el orden interno, la seguridad nacional o la seguridad ciudadana. Esto es una cita textual. Así quedaron establecidos como infracciones en el artículo 58 de esta nueva ley de migraciones. La Comisión Europea rebajó en el día de hoy en 0.2, hasta el 0,6%, su previsión de crecimiento del Producto Interior Bruto, PIB, en la eurozona y el conjunto de la Unión Europea en el 2023. El pasado mes de septiembre, en sus anteriores predicciones, el Ejecutivo Comunitario había anticipado que la economía avanzaría 0,8% este año, tanto en los 20 países de la moneda única como en todo el club comunitario. Bruselas también empeoró hoy su estimación de crecimiento económico para el 2024, al pronosticar una subida del PIB de 1,2% en los países del euro y de 1,3% en los 27. Ambas cifras son una décima inferiores a los porcentajes difundidos en septiembre. La representación de Venezuela en la disputa por el territorio de casi 160.000 kilómetros del Esequibo compareció hoy, 15 de noviembre, a una audiencia en la Corte Internacional de Justicia en La Haya para presentar sus alegatos ante la denuncia realizada por Guyana, en la que considera una amenaza existencial el referendo consultivo previsto para el 3 de diciembre. En los alegatos finales, el embajador de Venezuela ante Naciones Unidas, Samuel Moncada, aseguró que no hay restricción alguna en el derecho internacional sobre el alcance del referendo que limite la actuación sobre asuntos esenciales en la vida de una nación, y recordó que en el Acuerdo de Ginebra de 1966, que sigue siendo la herramienta válida para dirimir la controversia por el Esequibo, no se expresa nada que vaya en contra del referendo. A las afueras de la Corte Internacional de Justicia, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseveró una vez más que Guyana acudió a La Haya a mentir, cosa que consideró grave, al igual que molestar a esta instancia con un asunto que no era necesario llevarlo hasta allá. A su juicio, el de la señora Rodríguez, hacer valer el laudo de 1899 es huir a la legalidad internacional. La decisión de la Corte se conocerá más adelante y se espera un análisis cuidadoso sobre la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia y la validez de cualquier medida provisional propuesta. Israel dijo que sus tropas ingresaron al hospital Al-Shifa en Gaza en lo que llamó una operación precisa y selectiva contra Hamás. Acusa al grupo militante de administrar un centro de comando en túneles debajo del hospital, una afirmación que Estados Unidos ha respaldado, pero que jamás niega. Los combates se han desatado en los alrededores del hospital, el más grande de Gaza, durante días. El ejército israelí dijo que había proporcionado rutas de evacuación para los civiles, mientras que un funcionario del Ministerio de Salud dirigido por Hamás dijo que había visto grandes explosiones en el hospital. El primer ministro de Canadá pidió a Israel que pusiera fin a la matanza de mujeres, niños y bebés en Gaza. A lo largo de 1 hora y 45 minutos, Pedro Sánchez ha repasado algunos de sus compromisos de legislatura y ha defendido la ley de amnistía en favor de la concordia entre los españoles. Sánchez ha justificado la amnistía para conseguir la concordia. Cito: la receta del PP condujo al desastre y no conviene ir por ese camino. Nosotros hemos apostado por la vía del diálogo, hemos antepuesto la unidad a la fractura. Donde antes hubo quiebra de la Constitución, ahora se cumple en todos los territorios. Por eso indultamos a los dirigentes del Procés y aprobamos el uso de las lenguas cooficiales. La convivencia ha vuelto a las calles y el diálogo ha vuelto a las instituciones. Cita textual. Ante la reacción del hemiciclo, Sánchez ha bromeado. Es curioso porque todos estaban pendientes de este bloque, pero ninguno para de hablar. En nombre de España y en defensa de la concordia entre españoles, vamos a conceder una amnistía a los encausados en el Procés, explicó Sánchez. El problema del PP y de Vox no es la amnistía,
es que no aceptan el resultado del 23J. Otra cita textual. Por su parte, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, será el primero en intervenir esta tarde en Madrid tras el receso del debate de investidura. Me voy más preocupado de lo que he llegado. Fue la primera valoración que hizo el líder del PP sobre el discurso de Pedro Sánchez. Núñez Feijóo también ha dicho que es de una frivolidad extrema atacar a presidentes autonómicos. Sé por qué lo hace. Para continuar, lo que no sé es si es consciente de lo que está haciendo. Le pareció el discurso de Sánchez un discurso frívolo. Ha rebasado todos los niveles de ética y responsabilidad, dijo Núñez Feijóo. Y en Estados Unidos, en Washington, la Cámara de Representantes aprobó ayer un proyecto de ley provisional para mantener abierto el gobierno, encaminado a evitar un cierre y preparando el terreno para una lucha más amplia por la financiación en el 2024. Ahora el Senado deberá aprobar la medida. El presidente Joe Biden está preparado para firmar el proyecto de ley si es aprobado por el Senado, según informó a CNN un funcionario de la Casa Blanca. Actualmente la financiación gubernamental expirará al final de la semana, es decir, este próximo viernes 17. El proyecto de ley provisional fue aprobado por la Cámara de forma bipartidista con una votación de 336 a 95. Más demócratas apoyaron la medida que republicanos, una señal de advertencia para el recién elegido presidente de la Cámara, Mike Johnson. 209 demócratas votaron a favor del proyecto de ley, mientras que solo 127 republicanos votaron a favor. 93 republicanos y 2 demócratas se opusieron al proyecto de ley. Para ahondar más en esto y lo que puede venir ahora con el tema de la aprobación presupuestaria, vamos a la ciudad de Washington, donde en la línea telefónica está el periodista de The Hill, Rafael Bernal. Rafael, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Buenos días, un gusto como siempre. Rafael, ¿qué queda de ese debate del día de ayer y de esa votación tan particular, tan peculiar, donde se mezclaron unos y otros? Bueno, se regresa un poco al funcionamiento tradicional. Los presupuestos históricamente dividen mucho a los partidos dentro de sí y encuentran, digamos, el centro donde hay aprobación bipartidista. Sin embargo, no parece que estemos regresando al cauce histórico de negociaciones, digamos, de buena fe y entre gente que se respeta, sino que más bien hubo mucho miedo a que el cierre del gobierno en este caso podía ser una trampa de la que no podían salir. O sea, si se llegaba al cierre, era muy difícil ver cómo se regresaba, cómo iban a llegar a un acuerdo. Los demócratas no les encantó la manera en que el presidente Johnson separó las fases de que la mitad del presupuesto básicamente se vence el 19 de enero y la otra mitad el 2 de febrero. No les gustó, pero tampoco fue algo que les molestara suficiente para votar en contra realmente. Les pareció un procedimiento inadecuado, pero que no tiraba el fondo de la ley, que básicamente es continuar con los niveles de gasto que ellos mismos aprobaron. De manera tal de que está salvado el presupuesto ya a largo plazo. Bueno, depende del Senado realmente. Sí. En teoría, todo el mundo cree que el Senado va a aprobarlo de manera bastante fácil. Sí. Sabemos que el líder de la mayoría y el líder de la minoría ya están de acuerdo, están cambiando los horarios del Senado para poder aprobar esta ley. Obviamente es algo que se espera que también el presidente Biden firmaría sin mucho problema, pero no es tan largo plazo, es simplemente a principios del año que entra. Es el 19 de enero y el 2 de febrero no están tan lejos. Claro. No, tan lejos no, a la vuelta de la esquina prácticamente. Rafael, hay un detalle que llama la atención. Al señor Kevin McCarthy le
defenestran, le cortan la cabeza, porque llegó a un acuerdo con los demócratas y obtuvo la votación de algunos demócratas. Es exactamente lo que logró el señor Johnson ayer. Le cobrarán igual sus compañeros republicanos y terminará también en la picota. Por lo pronto no, por lo pronto parece que le dieron chance, como decimos en México. En gran parte es por la personalidad de Kevin McCarthy. Tiene muchos enemigos, muchos de sus amigos son amigos meramente políticos. Algunos sí son aliados un poco más allá de eso, pero en general McCarthy hizo su poder político a través de donaciones de campaña y de saber recaudar muchos fondos para las campañas. Ese tipo de amistades se pueden acabar muy rápido si encuentran otra fuente de financiamiento o simplemente se desesperan. Y sí se ha visto que McCarthy se le están cobrando muchas cuentas. Ya veo. Hablando de McCarthy, ¿qué sabes, Rafael? ¿Le dio o no le dio el codazo en los riñones al representante Burchett? Pues hasta donde sabemos, la testigo principal en esto fue Claudia Grisales de la cadena NPR. Ciertamente se encontraron físicamente, el pasillo hay más que suficiente espacio para pasar sin rozar en contra de otros. Obviamente levanta preguntas porque sabemos que Burchett no es amigo de McCarthy, está peleado con McCarthy, votó en contra de McCarthy y han salido otras anécdotas que parece ser un comportamiento más o menos común en McCarthy. Pero dado que no hay video, me parece que nunca vamos a saber a ciencia cierta. En todo caso suena muy extraño. Y después hubo el intento, el conato de golpiza entre Sean O'Brien, el presidente de los Teamsters, y el senador Mullin. ¿Qué pasó allí? Ahí sí no cabe la menor duda lo que sucedió. Estos dos personajes habían tenido alguna pelea sobre Twitter o la plataforma que ahora se llama X, y Mullin, que es ex luchador de artes marciales mixtas, básicamente lo retó al presidente de los Teamsters a una pelea ahí mismo. Es algo que obviamente no se ha visto, al menos no en muchos años. Parece ser que en el siglo XIX sí hubo 2 o 3 golpizas en el Congreso, pero sí es algo que no se ha visto y habla de la desesperación de pasar 10 semanas en sesión con muy pocos logros. Ya lo creo. Rafael, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Un gusto. Rafael Bernal de The Hill nos habló desde la ciudad de Washington. 9:42 de la mañana, una pequeña pausa y ya continuamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Son las 9:43 de la mañana. Contratar los servicios de un abogado de inmigración es un asunto serio, porque establecerse en Estados Unidos requiere de trámites que debes realizar solo con abogados con mucha experiencia y conocimiento del sistema. Y ese es el caso, precisamente, de las abogadas de Canelo Fadul Immigration. Ellas son especialistas en visas de inmigración laboral, familiar, humanitarias, entre tantas otras, y suman más de 55 años de experiencia, asesorando desde la solicitud de la visa hasta la obtención de la residencia y posterior ciudadanía. Si necesitas asesoría para inmigrar y establecerte en Estados Unidos, llama al 844-8-MIGRAR. 844-8-MIGRAR, que equivale a 844-864-4727. Di que llamas de mi parte y la primera consulta será gratis. También puedes escribir a inmigraya@canelofadul.com. Canelo Fadul Immigration, reputación, confiabilidad y efectividad. Leo que la Comisión de Constitución del Congreso de Perú
aprobó ayer una propuesta para permitir la reelección de los alcaldes y gobernadores en el primer paso de un planteamiento que aún deberá ser debatido y votado por el Pleno del Parlamento. La reelección inmediata de las autoridades municipales y regionales en Perú fue prohibida en marzo de 2015 por el Congreso en respuesta a la gran cantidad de denuncias y procesos abiertos por casos de corrupción contra esos cargos. ¿Por qué se revierte ahora esa medida? Vamos a Lima. Allí en la línea telefónica está el periodista Eric Rivera. Eric, muy buenos días. Gracias por atendernos. Estimado César, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Eric, si en el 2015 se prohibió la reelección inmediata por procesos abiertos de corrupción en esos cargos y ahora se revierte, ¿es que ya no hay corrupción en esos cargos? No. En realidad la corrupción en varios estamentos del Estado, en algunos gobiernos regionales y locales, sigue latente. Yeah. Pero como bien señalas, existe un doble argumento, ¿no? Una posición contraria a lo que significa el Poder Legislativo ahora y lo que significó antes. Y es que ahora argumentan varios puntos, entre ellos el hecho de que la reelección de autoridades pues permite la implementación de proyectos de desarrollo de mediano a largo plazo en beneficio de la ciudadanía. Es decir, argumentan este tipo de supuestos en beneficio si esos gestos políticos y utilizando a su vez a la ciudadanía para beneficio propio, ¿no? El propósito, si me permite, don César, es sí, que todos se mantengan en el cargo, porque esto deja allanado el camino para que la reelección parlamentaria pues surta efecto, porque lo que buscan realmente es quedarse en el poder por mucho más tiempo, ¿no? Ya. ¿Quiénes están alentando esta propuesta, Eric? Mire, principalmente es el bloque de derecha, el bloque democrático. Hay ya en el Congreso al menos 3 proyectos de ley y uno que está en agenda plenaria para que sea debatida la reelección parlamentaria, y por lo pronto han dicho que la Comisión de Constitución en esta semana va a empezar a estudiar o va a empezar a evaluar estos proyectos de ley, ¿no? O sea, están en la agenda. Ya. ¿Eric, sigues allí o el perro se llevó el teléfono? Sigo acá. Perdón, pero ya calmaste al no está sí. Todavía. Bien, ¿y qué procederá esta medida? ¿Llegará por fin autorizará la reelección de los alcaldes y después ir más allá a la reelección de los parlamentarios? Sí, en efecto. El caso de los alcaldes y gobernadores regionales tiene que verse en el Pleno del Congreso. Esto tiene que ser agendado por la Junta de Portavoces y luego pasar a debatirse. Lo de la reelección parlamentaria, si bien todavía está en una fase inicial, esto puede tener efecto a mediano plazo, ¿no? Pero detrás de esta alternativa hay otra adicional, que es esta propuesta de volver a la bicameralidad, ¿no? O sea, sí, a la doble cámara del Congreso. Bueno, si no surte efecto, pues en el corto plazo, o sea, cuando acaben las funciones legislativas en el 2026, cuando termine el periodo, ellos podrían optar, los propios congresistas, en irse a la segunda cámara, ¿no? A la Cámara de Senadores, con el propósito, pues, de quedarse por mucho más tiempo en el Congreso. Ya. Eric, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Muy amable, usted. Eric Rivera es periodista del diario El Correo, allá en la ciudad de Lima. El reloj indica 9:51 de la mañana. Las noticias de este momento en Conexión Radio.
¿Qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? Bueno, César Miguel, te tengo una muy buena noticia y es que 3 pacientes con colesterol peligrosamente alto, causado por un defecto genético, fueron tratados con éxito con un innovador sistema de edición de genes. Una mutación impide que el hígado de algunas personas elimine las lipoproteínas de baja densidad, eso que conocemos como colesterol malo del torrente sanguíneo. El nuevo sistema cambia la letra defectuosa del ADN sin cortar toda la cadena del ADN, lo que podría tener efectos secundarios negativos si eso ocurriera. 6 meses después de un único tratamiento con esta técnica, los niveles de LDL de los pacientes eran la mitad de lo que habían sido, comparables a los resultados del tratamiento regular con medicamentos de primera línea. Aún quedan, César, dudas sobre la seguridad y el costo, pero el resultado es una prueba del concepto, tanto para la nueva técnica de cambiar la letra del ADN, como para la edición de genes, para problemas de salud comunes, según lo que informó la revista Science. Qué buena noticia. Buena noticia para los que sufren de colesterol alto. Así es, del llamado malo. Muy bien, gracias, Flor Alicia. Leo que Venezuela ocupa el segundo lugar de países con la inflación anualizada más alta del mundo. El economista norteamericano Steve Hanke publicó el lunes el panel de los 18 países del mundo con la mayor inflación anualizada en lo que va de año. Zimbabue ocupa el primer lugar con una inflación anual de 804%. Venezuela, segundo lugar, con una inflación de 330%, y detrás Argentina con 239%. ¿Qué nos dicen estos números? Vamos a consultar la opinión del economista Alejandro Grisanti, director socio fundador de Ecoanalítica. Alejandro, muy buenos días, muchísimas gracias por atendernos. Muy buenos días, César Miguel, y por supuesto también a tu señora que está por ahí con buenas noticias. Ay, un abrazo. Alejandro, muy bien. Bueno, sí, eso del colesterol está muy bien. A ver, somos bicampeones en inflación mundial anualizada. ¿Qué nos dice eso? Mira, la inflación es un proceso, César Miguel, que es como los pantalones de bota ancha. Es un proceso que salió, que ha estado fuera de moda en el continente y que desafortunadamente pareciera reinsertarse de nuevo, ¿no? Venezuela fue por mucho tiempo campeona en inflación, tuvo la inflación más alta del mundo cuando tuvimos todo el periodo hiperinflacionario, y todavía tenemos el sufrimiento de este flagelo que produce, entre otras cosas, una inmensa desigualdad, porque la inflación suele tener un efecto más perverso, más duro sobre aquellos sectores que tienen menores ingresos y que están de alguna manera más marginados de toda la parte de los procesos productivos. Entonces es un proceso que te genera mucho más desigualdad, mucho más empobrecimiento de la población y mucha más inestabilidad, que hace que sea muy difícil la posibilidad de atraer inversiones y de poder crear empleo y tener un círculo, digamos, de crecimiento económico. El hecho de que ya no seamos los campeones, sino solo los bicampeones, ¿es una tendencia? ¿Podemos confiar en ello? ¿Vamos por buen camino? ¿O es algo meramente coyuntural? Mira, nosotros sí pareciera que el gobierno el régimen ha venido haciendo un ajuste muy duro, un ajuste que principalmente ha reducido el gasto a costa de los salarios y las pensiones de los venezolanos, y eso quizás sí ha tenido, esto por supuesto ha empeorado los temas de desigualdad, pero sí ha tenido un efecto relativamente positivo en cuanto a disminución de la inflación. Con este tema de la eliminación o flexibilización de las sanciones, las posibilidades de mayores ingresos petroleros para el país de cara a lo que queda de este año y el año que viene, nosotros en Ecoanalítica sí pensamos que esto es una tendencia que puede continuar, es decir, que cada vez el gobierno va a poder financiar una mayor proporción de su gasto a través de ingresos petroleros y por supuesto que va a necesitar de alguna manera o en alguna menor medida las necesidades de financiar ese gasto a través de la maquinita del Banco Central, que es de imprimir dinero.
Si eso es así de cara al 2024, a pesar de que hay elecciones presidenciales, si logra financiar una mayor proporción de gastos por el incremento de los ingresos petroleros, la inflación debería seguir descendiendo. Vemos difícil que viaje de las 3 dígitos, es decir, que baje del 100%, pero bueno, siempre al final menor inflación es una menor distorsión. Dijiste que produce mucha desigualdad la inflación porque no es equitativa, ¿verdad? Y los sectores más desfavorecidos son los que más sufren. ¿Por qué? Mira, básicamente porque tienen menos herramientas para poder protegerse. Al final, las personas, digamos, de que tienen un mayor nivel de ingresos, pueden protegerse más rápidamente acudiendo a divisas, intentando poder comprar en algunos casos con anticipación, aquellos que logran tener incluso tarjetas de crédito o algún tipo de posibilidad de endeudamiento en la parte de consumo, pueden adelantar ese consumo. Generalmente las personas de bajos recursos lo que reciben lo tienen que gastar allí inmediatamente. Yeah. Y muchas veces por falta de conocimiento incluso no logran indexar sus ingresos a los niveles de inflación. A ver, pasando a otro punto, Alejandro. En el tercer lugar, la medalla de bronce se la lleva Argentina, según la escala de Hanke, con 239% de inflación. Están en plena campaña electoral, que ha de decidirse ya definitivamente este domingo. Y hay vi un cartel, un anuncio, un afiche puesto en la calle, en Buenos Aires, donde sencillamente Massa es Venezuela. Esa es la condición en la rudeza de la campaña, ya en la recta final. Si usted vota por el ministro de Finanzas, Sergio Massa, vamos a convertirnos en Venezuela. A ver, somos algo así como el fantasma, el coco en el continente. Mira, César Miguel, desafortunadamente es así, ¿no? Somos como una especie del estereotipo del fracaso. Los últimos 10 años donde Nicolás Maduro ha estado al frente del gobierno son 10 años que han sido devastadores desde el punto de vista económico, con la mayor contracción económica de un país que no ha sufrido una guerra, con un incremento muy fuerte de la inflación y con un empobrecimiento de verdad devastador de la población, que ha producido un éxodo al final de 7 millones de venezolanos. Entonces, si somos el estereotipo del fracaso, desafortunadamente en la región, si somos el ejemplo de lo que no se debe hacer, y por supuesto en muchas de las campañas, esta no es la primera campaña donde se intenta de alguna manera focalizar, arrinconar a la izquierda, diciéndole que si seguimos por este camino podemos ser o pueden ser Venezuela. Y hemos sido desafortunadamente utilizados como ese estereotipo, no solo en esta campaña electoral, sino en muchas otras campañas electorales. Dios mío, la frase es fuerte, Alejandro. Somos el estereotipo del fracaso. Oh. Es que de nuevo, César Miguel, de verdad, y entristece mucho decirlo y tener que hacerlo, pero es que estos 10 años han sido devastadores para la economía venezolana. Devastadores en todo sentido, en términos de nivel de consumo, en términos de contracción económica, en términos de incremento de la inflación, en términos de incremento de la pobreza. Hemos pasado de verdad unos 10 años que es como una aplanadora que ha destruido muchos de los niveles de bienestar más básicos que había tenido el país, que había disfrutado el país. Dios. Bueno, Alejandro, te agradezco mucho estos minutos y la frase se me va a quedar dando vueltas en la cabeza y estoy muy seguro de que también ocurrirá igual en muchos de nuestros oyentes. Muchas gracias, un abrazo. Sí, un fuerte abrazo, Alejandro. Alejandro Grisanti, economista venezolano, director y socio fundador de Ecoanalítica. El reloj indica 10 en punto de la mañana. Una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio.
El 2 de octubre de 1789, el presidente George Washington envió a los estados copias de las 12 enmiendas adoptadas por el Congreso. El 15 de diciembre de 1791, 3/4 partes de los estados habían ratificado 10 de ellas, y eso es lo que ahora se conoce como la Declaración de Derechos, The Bill of Rights. La primera enmienda garantiza la libertad de religión, de expresión y de prensa, los derechos de reunión, petición pacíficas. Otras enmiendas garantizan el derecho del pueblo a formar una milicia bien regulada, poseer y portar armas, que es la famosa enmienda que está en discusión hoy por hoy con el tema de las armas y los tiroteos masivos. Pero son muchas más, que es lo que se reconoce como Bill of Rights, la Carta de Derechos. Esto ocurrió en 1791 y estamos en el año 2023. Un país que se enorgullece de tener una sola constitución. Su constitución originaria es la que sigue regulando al país con las enmiendas. ¿Está vigente esto para los Estados Unidos de esta segunda década del siglo XXI? Vamos a conversar al respecto con dos destacados juristas. En la ciudad de Atlanta está Timothy Litton. El doctor Litton es profesor en la Escuela de Leyes de la Universidad Estatal de Georgia. Timothy, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Tienes el mute, Timothy. Ahora, a ver. Buenos días, siempre un placer. Gracias. Y aquí en la ciudad de Miami está el destacado abogado, el doctor Frank Quintero Jr., abogado penalista. Frank, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Gracias, César. Otra vez, gracias por esta invitación a este programa que usted conduce tan informativo. Le presento al doctor Litton, si no lo conoce. Dr. Litton, buenos días. Encantado. Igualmente. Muy bien. A ver, estamos en el año 2023 y el Bill of Rights llegó a esta nación el 15 de diciembre de 1791. Vale, es un traje que sirve para lo que son los Estados Unidos de hoy. Comencemos con Timothy Litton en Atlanta. Bueno, nuestro sistema de gobierno depende de una balanza muy difícil y es una balanza que es relevante hoy como era relevante en el siglo XVIII y es la balanza entre democracia y libertad. Y los fundadores del país tenían dos miedos principales. Uno era miedo de tiranía de facciones minorías, dominación por un grupo pequeño a la población. Y por eso instituyeron la democracia. Tenemos dos casas en la legislatura y tenemos un ejecutivo. Pero por otro lado tenían otro miedo, que era la tiranía de facciones mayoritarios. Es decir, la mayoría a veces se puede se puede hacer cosas contra minorías. Y de esa manera fundaron la Declaración de Derechos. Y eso es una protección para la libertad de la persona contra la voluntad en una democracia de la mayoría. Y yo creo que esas cuestiones y esa balanza entre democracia y libertad es relevante hoy como era relevante en la época de la fundación de la República. Hablaba Timothy Litton de la Universidad Estatal de Georgia. ¿Y su opinión, doctor Quintero? Bueno, estoy de acuerdo 100% en lo que dijo el doctor Litton. Quiero agregar lo siguiente, que desgraciadamente la gran mayoría de la población en los Estados Unidos se piensa que la Constitución fue hecha en cuanto se acabó la guerra contra Inglaterra. Y eso no es correcto. Hubo un proceso de más de 13 años entre 1776
a 1789, donde probamos otros tipos de gobernanza gubernamental. Y nos dimos cuenta, o los fundadores se dieron cuenta que no estaban trabajando. No estaban trabajando porque los estados estaban en sí trabajando, pero por ejemplo, no había defensa nacional, no había un común, ¿cómo se dice? Una moneda común. Si tú ibas de estado a estado, tenías que estar cambiando monedas, ¿me entiendes? Porque todos los estados tenían diferentes monedas. Entonces, fue un proceso de 13 años donde los estados negociaron, debatieron, experimentaron con diferentes formas gubernamentales, con la idea siempre, como dijo el doctor Litton, de estar consciente de los peligros de tener una minoría controlando la mayoría o una mayoría ejerciendo poder sobre la minoría. Entonces, inclusive hay un ejemplo que no está en tantos libros, pero sabemos que ocurrió. Después de la derrota de Cornwallis en Yorktown, los generales de Washington le dijeron al general, que en ese tiempo era solamente general, jefe de las Fuerzas Armadas del Ejército Americano: general, le hemos ganado al país más potente del mundo, podemos controlar los Estados Unidos, vamos a marchar a Filadelfia y controlamos el país. Inclusive hay una carta de un general a Washington diciéndole que debería ser él el que fuera el rey de los Estados Unidos. Y el general Washington, con esa idea que tenían esos fundadores de la libertad y la democracia, el balance que habló el doctor Litton, dijo: si hacemos eso, hemos echado una guerra por gusto. Aquí no puede haber rey, aquí tiene que ser una persona elegida por el pueblo. Y gracias a ese concepto de la libertad y la democracia es que tenemos nuestra Constitución. Ahora, después de escribir la Constitución, también se dieron cuenta que el gobierno federal, el gobierno que ellos habían creado, tenía demasiado poder. Y entonces empezaron a agregarle las enmiendas para proteger la libertad individual de los ciudadanos en contra del gobierno federal. Y esa es la historia de nuestra Constitución, esa es la historia de las enmiendas y por qué vinieron a ser como vinieron a ser. Muy interesante todo el recuento, excelente. Y ciertamente lo que aquí en Estados Unidos llaman los padres fundadores, y además los refieren siempre con mucho respeto y admiración, y desde el punto de vista civil. No, el general Washington fue general porque ganó una guerra, pero para la historia es el primer presidente de Estados Unidos, es decir, un rol civil, no precisamente militar. Estos fueron, Estados Unidos contó con un fenómeno pocas veces visto. Se reunieron un puñado de hombres preclaros, realmente adelantados a su tiempo, y conforman la democracia moderna más longeva y que ha resultado la más efectiva, la más eficaz. Pero vuelvo al punto del Bill of Rights. Muy interesante visto desde esa perspectiva. El Bill of Rights es para protegerme a mí, en tanto ciudadano, frente a un gobierno todopoderoso. De esas enmiendas, ¿cómo funcionan hoy? Lo digo, por ejemplo, con el doctor Litton hemos conversado mucho sobre el tema de las armas, en la materia en la cual él es especialista. Cada vez que hay un tiroteo masivo, vienen las discusiones y se saca casi de la chistera la enmienda para el porte de armas, que fue concebida a finales del siglo XIX y estamos ya en el siglo XXI. Vuelvo a ese punto. De esas enmiendas, todas están perfectamente engrasadas, aceitadas a la fecha de hoy. Hay que modificar eso. Visto no tanto las enmiendas en 1791 como en 2023. Timothy, por favor. Eso implica una cuestión sobre interpretación
de la Constitución. Y estamos viviendo en una época en que hay una gran discusión, un debate entre los jueces sobre cómo se debe interpretar la Constitución, incluso la Declaración de Derechos. Por un lado, tienen personas ahora que son las personas dominantes en la Corte Suprema de Justicia que dicen que se tiene que interpretar la Constitución de manera en que fue entendido en la época de los fundadores. Entonces, piensan qué significaba esa enmienda en 1791 y debemos interpretarlo ahora así. Y de esa manera tiene un carácter un poco rígido. Sí. Y a veces no cabe muy bien a la situación actual. Pero por otro lado, tiene una tendencia, que ahora es una minoría en la Corte Suprema de Justicia, de que los fundadores crearon una constitución que tenía la posibilidad de crecer con el tiempo. Utilizaron palabras muy anchas como libertad de religión o libertad de expresión. Y por supuesto no había televisión en la época de la fundación y tampoco había radio, pero la idea de expresión es una idea que se puede crecer con el tiempo y ahora tenemos el primer enmendamiento que dice que tenemos libertad de expresión, incluso la radio, la televisión y también Facebook y el Internet, porque la idea es de interpretar la Constitución con el crecimiento de la historia del país. Sí. Entonces yo creo que visto de esa segunda perspectiva, las ideas fundamentales de gobierno limitado y derechos fundamentales de la persona contra la mayoría son ideas que tienen duración, pero se tiene que ser cambiado para caber a la realidad en que estamos viviendo y hay posibilidades de interpretar la Constitución de esa manera. Pero como dije, ahora tenemos una tendencia que está ahora superando a la Corte Suprema de Justicia de ponernos atrás, de pensar de que se puede leer la Constitución bajo la luz de la vida del siglo XVIII. Sí, allí entraría un anacronismo terrible. Me gustaría oír la opinión del doctor Quintero a este respecto y quiero agregar un punto. Esta misma semana, la Corte Suprema de Justicia ha presentado por primera vez una suerte de código de ética para sus propios integrantes, porque los jueces, los magistrados de la Corte Suprema, están como por encima de todos los demás ciudadanos, ¿no? Son vitalicios y no tienen prácticamente limitaciones, y luego de los casos de los jueces Thomas y Alito, pues se vieron obligados a establecerse ese código de ética, que ha sido muy criticado, ¿no? Pero en todo caso son ellos los que tendrían, tal como lo manifestó el doctor Litton, los que tendrían la responsabilidad de ir aceitando esas enmiendas para acoplarlas al tiempo presente. ¿Qué opina usted, doctor Quintero? Bueno, yo estoy de acuerdo 100% con lo que dijo el profesor Linton. La Constitución no fue creada, para mantenerse en los temas en sí. Fue diseñada para desarrollarse y evolucionarse con el tiempo. Y a mí personalmente, como abogado defensor criminalista, veo que hay cierta hipocresía, porque aunque uno sea un textualista o un originalista o un interpretar la Constitución, todo análisis requiere una interpretación de la Constitución, porque, por ejemplo, en la cuarta enmienda de estar libre de registros que no sean razonables, en 1791 no había teléfonos celulares, no había computadoras, no había muchas cosas que existen hoy en día. Entonces, uno tiene que interpretar cuál fue el intento de los fundadores. Porque si vamos a usar una interpretación originalista o textualista, entonces no cabe dentro de la ley hoy en día. Todas las excepciones a los registros que se han creado por
decisiones de la Corte Suprema o estatutos que el Congreso ha creado, ¿okay? Se han convertido en leyes y las Cortes han tenido que interpretar esas leyes. Pero no hay nada en la Constitución que cree, si lo vemos de un punto de vista originalista, que crea las excepciones que existen en lo que es la Cuarta Enmienda de tener o estar libre de registros que sean irrazonables. Entonces, seguimos perdiendo el tiempo con peleas de que si un juez originalista o interpretista, y no nos estamos dando cuenta que no importa el análisis, tiene que haber algún tipo de interpretación en lo que es la ley o lo que es el estatuto que uno está interpretando, que la Corte está interpretando, y compararlo a la Constitución, que es lo que requiere el análisis. Interesantísima la conversación. Lamentablemente el tiempo se nos ha venido encima porque hay mucho para conversar y discutir, y tenemos el tema de la famosa enmienda que permite pues la creación de una milicia bien regulada, el porte de armas, que hoy por hoy pues pasa a ser ya un riesgo grande, ¿no? Y no se puede ver eso con los ojos de el siglo XVIII en el siglo XXI. Pero nos quedará eso pues para conversarlo en otra oportunidad. Quiero agradecerle al doctor Timothy Litton, profesor en la Universidad Estatal de Georgia en Atlanta, y al doctor Frank Quintero Jr., abogado penalista aquí en la ciudad de Miami. Muchísimas gracias a los dos. Gracias, César. Bien, el reloj nos dice 10:22 de la mañana. Una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Leo lo siguiente. La España silenciosa y resignada que desean no la van a tener. Tendrán que escucharlas en las calles, no a la amnistía, no a ignorar a las víctimas del separatismo, no a los mediadores internacionales, no a Bildu, no a darle la espalda a más de la mitad de los españoles, no a Pedro Sánchez para seguir diciendo sí a una sociedad de ciudadanos iguales. Debemos encender todas las alertas democráticas, porque podemos esperar cualquier cosa de Sánchez. La investidura se ha producido fuera de España sin dar la cara y a escondidas. Sánchez llega investido desde Waterloo. La investidura sale de un fraude. Lo que se votó en las urnas no es lo que han traído aquí. Y si creen que sí, ¿por qué no dejan que los españoles voten? Esto que he leído son frases, ya escucharon, vehementes, enérgicas, recién pronunciadas por Alberto Núñez Feijóo en la sesión en la Cámara de Diputados en el Congreso en Madrid, luego del receso, en respuesta a las palabras en el proceso de investidura de Pedro Sánchez. ¿Qué es lo que está viviendo España en este momento? Joan López Alegre, profesor en la Universidad Abad Oliba CEU, está en la ciudad de Barcelona y en la línea telefónica. Joan, muy buenos días, muy buenas tardes por allá. Muchísimas gracias por atendernos. Gracias a vosotros, muy buenos días, ¿cómo estáis? Joan, a ver, ¿qué está pasando en España, si se puede entender? Pues intentando resumirlo de la forma más breve posible, lo que ha sucedido es que Pedro Sánchez, que quedó segundo en las elecciones que se celebraron en España el pasado 23 de julio, con el objetivo de poder alcanzar la mayoría de la Cámara de Diputados, como tú bien has dicho, para gobernar, ha buscado el apoyo de un partido que está dirigido por una persona huida de la justicia española en el extranjero, como es Carles Puigdemont, líder de un partido independentista como es Junts per Catalunya, y ha firmado un acuerdo en Bélgica, porque si Puigdemont viniera a España sería detenido por la policía porque tiene un mandato judicial de detenerle,
y ese acuerdo político lo que dice es que a cambio de que los diputados independentistas en el Congreso, 7 diputados sobre 350, apoyen a Pedro Sánchez en su investidura como presidente del Gobierno, se dictará una ley de amnistía que quitará de encima todas las causas judiciales pendientes o condenas de 350 personas que han cometido, algunos de ellos, delitos de malversación, otros delitos de sedición, otros desórdenes públicos, otros están imputados por delitos de terrorismo, como el propio Puigdemont, y por lo tanto, pues se ha puesto en jaque la democracia española porque uno de los 3 poderes del Estado, en este caso el Poder Ejecutivo, se impone sobre el Poder Judicial, le ata de manos y cuestiona su trabajo. Joan, una cosa es la aritmética parlamentaria y otra es la aritmética de la realidad, de la calle. En la aritmética parlamentaria, el señor Sánchez se hace de un puñado de votos, como la película aquella, el Western Spaghetti, el puñado de dólares, se hace de 7 votos necesarios para él poder convertirse en presidente del gobierno. Pero resulta que el señor Sánchez perdió en las calles, perdió las elecciones masivas. Cuando vas a enfrentar una aritmética parlamentaria con la aritmética de la realidad, ¿qué te va a resultar? Bueno, Sánchez va a tener la presidencia del gobierno, pero la realidad es que la legislatura va a ser una legislatura donde España va a entrar en una situación terriblemente problemática. En relación a la aritmética, tienes que tener en cuenta que Junts per Catalunya, que se presenta solo, obviamente, en las 4 provincias catalanas, España está dividida en 50 provincias, ¿vale? Fue la 5ª fuerza política en Cataluña, con lo cual el gobierno de España acaba siendo decidido por un partido no solo ultra radical, anticonstitucional, antieuropeo, antiespañol y populista, sino que encima es una fuerza minoritaria en Cataluña, ¿no? Porque fue la 5ª fuerza política, la 5ª fuerza política en Cataluña. Pero más allá de eso, el problema es que cuando tú le dices al Poder Judicial que se cuestiona su actuación durante todo lo que aquí se ha llamado el procés, el proceso, lo que fue el golpe de Estado que dieron los independentistas en 2017 y los juicios que hubo posteriormente, estás poniendo a España a la altura de la situación que ha vivido durante muchos años Polonia o durante la situación que ha vivido Hungría, que son países que Bruselas, la capital comunitaria, cuestiona que sean países netamente democráticos porque el poder político está maniatando al poder judicial y por lo tanto pues eso puede afectar a la recepción de fondos europeos. Y el otro día el líder de Vox, Santiago Abascal, dijo una frase que yo creo que aunque sea inquietante es bastante cierta, que es que cuando un líder político abre la puerta de la cárcel para que salgan los delincuentes, también la está abriendo para meter dentro a los inocentes. Eso es algo que yo creo que lamentablemente en muchos países de América Latina y mucha gente que nos está escuchando lo ha vivido en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua y en otros países, y ese es el riesgo de lo que puede suceder en España. Cuando el señor Núñez Feijóo dice, la España silenciosa y resignada que desean no la van a tener, tendrán que escucharla en las calles. A ver, políticamente hablando, ¿cuáles pueden ser las reacciones opositoras al proceso de Sánchez? Políticamente hablando, el Estado español está configurado no solo por el gobierno central, sino por los gobiernos autonómicos y por los gobiernos municipales. Como tú sabes, España, en contra de lo que dice el independentismo catalán y vasco, es el Estado de la Unión Europea con un mayor nivel de descentralización. Cuando la audiencia que nos escucha pueda creer por algún momento es que realmente hay que hacer caso al nacionalismo, se gobierna más cerca desde la proximidad, hay que tener en cuenta que en este momento el gobierno autonómico de Cataluña es un gobierno que tiene competencias absolutas en materia de educación, en materia de justicia o en materia de sanidad. Hay que tener en cuenta que el gobierno autonómico vasco es un gobierno que recauda él los impuestos en nombre del Estado español y luego liquida una cantidad al Estado español. O sea,
El nivel de competencias que tiene un gobierno regional en España es mucho mayor del que tiene un Land en Alemania o del que pueda tener Irlanda del Norte o Escocia dentro del Reino Unido. Entonces, la principal oposición que pueda tener el gobierno Sánchez en este momento es el que procede de los gobiernos regionales españoles, que en su gran mayoría están en manos del Partido Popular. La región de la capital, Madrid, está en manos del PP, Andalucía, que es la región más poblada de España, está en manos del PP, la Comunidad Valenciana, que es la cuarta región española, está en manos del PP, y por lo tanto estos gobiernos regionales se pueden oponer, pero para parar lo que está haciendo Sánchez y la amnistía, la mayor posibilidad real que existe es que un recurso frente al Tribunal de Justicia de la Unión Europea frene el proceso de amnistía, porque se entienda que eso atente a principios generales de lo que es la fundación de la propia Unión Europea. ¿Y es factible eso, Joan? Yo creo que ese recurso se va a dar, primero siguiendo el trámite. Tiene que haber un recurso al Tribunal Constitucional, eso lo tiene que hacer el propio Tribunal Supremo, porque el acuerdo de amnistía es un acuerdo, permíteme la expresión, tan bestia, que lo que está haciendo es decir que la sentencia que dictó el Tribunal Supremo condenando por sedición y por corrupción económica a los líderes políticos independentistas es una sentencia que queda anulada, y por lo tanto es previsible que sea el propio Tribunal Supremo el que recurra al Tribunal Constitucional, que sería como el Tribunal Supremo en los Estados Unidos, y después de ese recurso, salga lo que salga, sea el propio Supremo el que recurra al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿Ha habido algún tipo de sondeo, de medición en estos días para tener idea de cómo percibe el pueblo español esta ley de amnistía? Bueno, de entrada, el domingo hubo en España 52 manifestaciones simultáneas. Eso es un esfuerzo de organización, de logístico y de movilización, que se dice pronto, pero todas las capitales de provincia, más las 2 ciudades africanas, tuvieron manifestaciones que juntaron alrededor de 1,5 millones de personas, que eso se dice pronto, es muchísima gente, pero contestando en concreto tu pregunta, los sondeos que se han publicado, incluso los del diario El País, que es el medio de comunicación más afín al gobierno de Pedro Sánchez, indican que aproximadamente el 50% de los votantes del propio Partido Socialista son contrarios a la concesión de la amnistía a los independentistas catalanes. Hay que recordar que un día antes de las elecciones, el propio Pedro Sánchez negó la posibilidad de la concesión de ningún tipo de amnistía y que el propio Pedro Sánchez había dicho que la amnistía es inconstitucional. Permíteme que recuerde a la audiencia que, de hecho, el propio Código Penal español, como que España es una democracia plena, no prevé la concesión de una amnistía. Si es así, el señor Sánchez ha violado absolutamente todo lo violable, ¿verdad? Bueno, ha violado todo lo violable, porque lo fundamental y lo más grave es que la última amnistía que se concedió en España fue a la muerte de Francisco Franco, y lo que hizo fue España, que pasa de una dictadura a una democracia, amnistía a todos los presos políticos que Franco tenía en las cárceles. Pongamos un ejemplo, imaginamos que cae el régimen de Díaz-Canel y llega un gobierno democrático a La Habana, y el gobierno democrático de La Habana reúne al Parlamento cubano y decide amnistiar a todos los presos políticos del régimen comunista. Eso sucedió en España en el año 1976. Pero eso fue un gesto de voluntad democrática. Lo que sucede ahora es un chantaje. El independentismo le dice a Pedro Sánchez: usted tiene que perdonarme todos los delitos, yo tengo que tener impunidad, y a cambio de la impunidad sobre los delitos que he cometido, le voy a dar mis votos para que usted sea presidente del gobierno. Eso es una forma de prevaricación. Evidente. ¿Quién quiere al señor Puigdemont? ¿Quién está con él? Bueno, están con él sus votantes en Cataluña. Tienes que tener en cuenta, Cataluña elige 48 diputados de los 350 diputados que hoy están participando de la votación. Y de esos 48 diputados, Puigdemont obtuvo 7.
Por cierto, Puigdemont no es diputado, porque como que es una persona huida de la justicia, no puede concurrir a unas elecciones en España en este momento. Ahora será amnistiado. Pero el pacto que bajo el cual Pedro Sánchez se va a convertir mañana en la votación presidente del gobierno es un pacto que incluye, por un lado, al Partido Socialista, que sacó 120 diputados, el PP sacó 137. Por otro lado, a Sumar. Sumar es una coalición de 15 partidos políticos de extrema izquierda, que incluye al Partido Comunista de España. Y luego en esa coalición están el Partido Nacionalista Vasco, que es un partido nacionalista, carlista, de raíz ultracatólica del País Vasco, Bildu, que es un partido que es el heredero de ETA, para que nos entendamos, de la banda terrorista ETA. Ahí está el Bloque Nacionalista Galego, que es un partido que tiene un diputado y que es un partido independentista minoritario de Galicia, y luego las dos fuerzas independentistas catalanas, Esquerra Republicana de Cataluña, que es un partido de izquierdas independentista, y Junts per Catalunya, que es un partido populista de tintes como de extrema derecha, independentista catalán. O sea, es una amalgama de fuerzas que pactan con el PSOE, que solo tienen en común que son fuerzas anti-España. Y la cuestión más delicada es que un montón de partidos que tienen por objetivo la destrucción de España tienen las llaves del boletín oficial del Estado. Ya. Qué complicado todo. Joan, te agradezco mucho estos minutos en la mañana de hoy. Espero que haya sido más o menos comprensible para una audiencia que no está en nuestro país, pero creo que si vemos, por ejemplo, que ayer Pedro Sánchez hizo un vídeo para pedir el voto para Massa en Argentina, o que los aliados del futuro gobierno de España son Petro o son Boric o son Maduro, la gente comprenderá la gravedad de la situación en nuestro país. Evidentemente. Joan, muchísimas gracias de nuevo. A vosotros, un abrazo muy fuerte. Joan López Alegre es profesor de la Universidad Abad Oliba, CEU, en Barcelona. Sí, estaba hablando precisamente desde Cataluña. El reloj indica en este momento las 10:41 de la mañana. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Hablando de británicos, en Londres se produce esta noticia. La esperanza de poder emigrar a Marte está cada vez más cerca tras el reciente descubrimiento de actividad acuática en el planeta rojo, según un estudio de científicos de China que publica la revista Nature Synthesis. La presencia de agua facilitaría su transformación en oxígeno. Los científicos exploran la posibilidad de descomponer el agua para producir oxígeno mediante oxidación electroquímica del agua impulsada por energía solar con la ayuda de catalizadores de reacción de evolución de oxígeno. Según nos dice el estudio, el desafío es hallar la manera de sintetizar estos catalizadores utilizando materiales en Marte en lugar de transportarlos desde la Tierra, lo que supondría un costo muy, muy alto. Vamos entonces a vivir en Marte. Vamos a consultar este tema con un experto. En la ciudad de Baltimore, en Maryland, está el doctor Marcio Meléndez. El doctor Meléndez es científico principal de óptica astronómica en el Instituto de Ciencia del Telescopio Espacial de Baltimore. Marcio, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Hola César, buenos días y gracias por la invitación. A ver, ¿qué implica esta noticia que acabo de leer? Bueno, es una tecnología más que se está desarrollando para liberar el oxígeno
de las moléculas de agua del agua que nosotros sabemos que existe en Marte. Ahora, cuando digo qué es lo novedoso de esta tecnología, que está utilizando inteligencia artificial para poder utilizar los materiales que existen en Marte, o los materiales que se piensan que existen en Marte. Para utilizar esos materiales analiza más de 3 millones de reacciones químicas catalizadoras. Entonces, con los mismos materiales que están en Marte, va a tratar de identificar qué reacción química se puede utilizar en el agua de Marte para liberar ese oxígeno. Eso es lo novedoso de este método. Yo tengo una pregunta, César. Sí. Para efectos de la audiencia que puede no entender muchos términos químicos, ¿qué significa catalizar? El catalizador es simplemente lo que va a ayudar a producir la reacción química que necesita suceder para la liberación del oxígeno. Por ejemplo, nosotros en la Tierra, ¿cuál es esa reacción química? La fotosíntesis. Para nosotros, nuestros árboles son los que están transformando el dióxido de carbono en oxígeno. Esas son reacciones químicas. Y entonces lo que nosotros necesitamos conseguir son qué elementos pueden facilitar reacciones químicas. Hay distintas reacciones químicas y cada una de estas reacciones químicas va a producir el oxígeno. Entonces necesitamos buscar qué es lo que nos va a nosotros ayudar a catalizar, a mejorar, a crear esta reacción química. Sí, adelante. Esto supondría que de crearse esta facilidad de producir oxígeno, estaríamos hablando de hacerlo y digamos, enviarlo en espacios cerrados. ¿Es así en ciudades en Marte? Bueno, lo que se está tratando de hacer es cuál es la mejor manera de crear bases a largo tiempo, a largo plazo, ya sea en Marte o en la Luna, ¿no? Y para eso lo que necesitamos es combustible. La primera razón de este oxígeno no es necesariamente para crear claramente las condiciones ideales para nosotros respirar, ¿no? Si acuerdas, nuestra atmósfera tiene 21% de oxígeno y el resto es nitrógeno. En Marte el 96% de la atmósfera es dióxido de carbono. Realmente necesitamos el oxígeno para respirar. Pero más importante que eso, el oxígeno no es un combustible. Para nosotros llevar materiales de Marte o regresar, si nosotros queremos enviar astronautas a Marte y queremos colonizarlo y regresar, tener viajes entre la Tierra y Marte, necesitamos combustible. Y ese combustible, como nosotros lo conocemos, es un proceso químico que es la quema del oxígeno. Y por eso nosotros necesitamos grandes cantidades de oxígeno. Es más, necesitamos de 20 a 30 toneladas de oxígeno para poder viajar de Marte, de regreso de Marte a la Tierra. Esos son números que son imposibles ya que nosotros llevemos de aquí a la Tierra. Por eso necesitamos conseguir métodos en los cuales podemos producir ese oxígeno allá sin tener que llevarlo nosotros. ¿Y eso es factible? Las proyecciones que están haciéndose en este momento a raíz de estos estudios, ¿qué nos dicen? ¿Sí, eso va a ser factible o no? Sí, es bastante probable. Acuérdate que este estudio ahorita es simplemente una nueva manera de crear esto. Ahora, la NASA tiene ya el explorador Perseverance, que está en la Luna, y el Perseverance tiene un experimento que se llama MOXIE. Como mencioné anteriormente, la manera en la cual nosotros producimos oxígeno aquí en la Tierra es a través de los árboles. Entonces esta misión MOXIE básicamente creó un árbol mecánico, un árbol robótico en Marte. Es decir, transforma el dióxido de carbono que existe en la atmósfera, 96% de la atmósfera de Marte es dióxido de carbono, y lo transforma en oxígeno, así como hacen los árboles aquí. Ya existen tecnologías que producen oxígeno en Marte. Esta es simplemente una tecnología extra que lo que tiene de nuevo y novedoso es la utilización de inteligencia artificial para poder distinguir cuáles de las millones posibles reacciones químicas que existen en Marte se pueden utilizar para aprovechar los elementos que ya existen en Marte. Este aparato es del tamaño de una nevera, más o menos pequeña, entonces te puedes imaginar que si se llevan varios de estos instrumentos, es simplemente una manera más de crear oxígeno, pero con la posibilidad de utilizar inteligencia artificial no nada más para sintetizar oxígeno, sino para sintetizar otros elementos químicos que sean necesarios para la colonización, ya sea de Marte o de la Luna, por ejemplo. Justamente, Marcio, leía en la nota que el químico de inteligencia artificial, como le dicen, ha completado la compleja optimización de catalizadores
que a un químico humano le llevaría 2000 años y lo ha hecho de una manera muy rápida. Y esta es una tecnología que se está utilizando en este plano y en tantos otros. ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿De qué manera esto, visto no desde Marte, sino desde la Tierra, esa tecnología que se crea puede usarse aquí para otros fines enfrentados a los riesgos que supone el cambio climático? Sí, bueno, es muy interesante. Esto abre simplemente la ventana sobre cuál es la utilidad de estos de la inteligencia artificial, ¿no? Se ha estado hablando mucho, por ejemplo, de cosas como ChatGPT o OpenAI, todas estas tecnologías. Claramente, como tú bien dices, un químico de inteligencia artificial, lo que se está creando fue un robot químico y que tiene la posibilidad de analizar 3 millones de reacciones químicas en un momento en tiempo real con compuestos que existen allá en Marte. Claro, las ventajas son infinitas y también desde el punto de vista, no nada más de cómo se trata la creación del oxígeno en Marte o en la Luna, pero estas tecnologías ya han empezado a dar muchos frutos aquí en la Tierra. Como tú dices, ¿cómo podemos nosotros crear mejores modelos de optimización de recursos? Por ejemplo, todas esas optimizaciones de recursos se pueden mejorar a través de tecnologías de inteligencia artificial, ¿no? Claro. ¿Cuál es la mejor manera de ser sustentable? Eso también son cosas que la inteligencia artificial nos puede ayudar. Acuérdate que la inteligencia artificial, desde el punto de vista como lo estamos viendo ahorita, al punto que está desarrollado ahorita, que seguramente se va a desarrollar mucho más en el futuro, tiene ventajas no nada más en la química, sino en la física, en la medicina, en la biología, en muchísimas cosas. O sea, ahorita estamos viendo es la punta del iceberg y esto simplemente demuestra eso, ¿no? Que demuestra una de las utilidades que tiene este tipo de tecnología, la inteligencia artificial. De manera que vamos entonces poco a poco a colonizar Marte. Bueno, imagínate, no podemos mantener nuestro planeta, que es el mejor que existe. No hay nada mejor que la Tierra, no lo podemos mantener cuidado y ya estamos pensando en cómo destruir otro. Entonces, bueno, ojalá que la inteligencia artificial nos ayude en eso, ¿no? A ser un poco más conscientes de lo que tenemos, ¿no? Ya. Marcio, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias, Marcio. Gracias, César, a ti. Muchísimas gracias por la invitación. El doctor Marcio Meléndez es científico principal de óptica astronómica en el Instituto de Ciencia del Telescopio Especial en Baltimore, Maryland. Y ya son las 10:55 de la mañana. Y con Milestones del gran Miles Davis, nos vamos por el día de hoy. En Conexión Radio fue una producción de Flor Alicia Anzola para Éxitos 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general, María Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en edición y montaje, Carlos Prato en los controles, y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.